¿Cómo les va? Nos encontramos en el sexto módulo de reflexiones teóricas, en el que vamos a retomar lo que trabajamos vinculado con la obsolescencia programada y vamos a ir avanzando. En el video anterior habíamos empezado a ver situaciones y reflexiones acerca de las distintas tecnologías. Una de las cuestiones que nos quedó pendientes es qué pasa con la información, la obsolescencia de la información. ¿La información puede ser obsoleta? Un libro que está en aquel que no se consulta hace mucho tiempo, ¿es obsoleto? Digamos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una pieza de comunicación que está en la red y que nadie la mira? Sea un texto, un video, un audio, una imagen, un gráfico. ¿Es obsoleto? La cantidad de lectores o el número de lectores es una variable que uno podría considerar. Ahora, para pensar también en la cantidad de lectores, uno tiene que pensar también en cómo uno llega a esa información o cuán visible es la información. Y la forma de llegar a la información en general eh, se, se divide en dos partes. O es el, el buscador, los buscadores de los cuales ha quedado el Google como buscador, o uno sabe la dirección, uno tiene el link y le cliquea o de alguna manera accede a eso por la dirección, por el código QR, por la forma que sea, pero uno ya tiene un lugar a donde quiere ir. Son las dos maneras. Si tiene la información, si tiene el enlace, bueno, es una historia. Uno tiene la información, saca el libro de la biblioteca y lo lee, sabe dónde está. Ahora, si uno necesita de un bibliotecario, uno no sabe dónde está lo de la sociedad de la información, eso que estoy buscando y pone Google, digamos, y llama al bibliotecario Google, se encuentra con un algoritmo que ubica en la primera página y de principio para abajo algunos más visibles que otros. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la página número 10, la número 5? Ni que hablar de la página número 10.000 o la página 1000 o 50. Claramente hay algunos que este bibliotecario nos muestra más y a otros que no. Entonces la cantidad de lectores es como, también depende de quién o cómo se presente. Bueno, entonces habría hoy por hoy estrategias de ir moderando esto, por ejemplo, con las redes sociales, haciendo visible o que no llegue exactamente ese vínculo. Pero el número de lectores acordemos que podría ser una variable de obsolescencia, ¿no? Este, y también pensemos, hay una, hay libros que hablan de esto, ¿no? Uno justamente se llama Googleame, eh, y hay otro es Googleame otra vez. No, hay distintas producciones que abordan esta cuestión de la visibilidad y del algoritmo. Ustedes van a ver en esta materia justamente qué es un algoritmo, pero básicamente son reglas, las viejas reglas de las que ya hablamos, reglas que hacen que algunas cuestiones sean, en este caso, visibles y otras no, más visibles o menos, ¿no? O de alguna manera distinta en el montaje, tomando partes, de la forma en que el programa buscador de la empresa Google, nos muestra los resultados, ¿no? Bien, entonces hay una idea de reproducción, ¿no? En general, los resultados eh, son, responden a algún tipo de criterio, por ejemplo, la cantidad en el mejor de los casos, también el tema del dinero, quién paga para estar primero y demás, entonces hay una idea de reproducción, los que ya tienen un público cautivo o tiene determinado financiamiento para aparecer y ser visible, están primero y todo el resto
que a lo mejor tendríamos cuestiones valiosas, de minorías, de producciones, bueno, interesantes en cualquier caso, pero que no reúnen ninguna de las dos condiciones, no son visibles. Esa sería una cuestión vinculada con la cantidad de lectores. Otra de las cuestiones es el contenido. Hay contenido que o ha sido superado por una investigación científica o habla de una manera que ha sido superada por los usos y costumbres. Hay contenido, por ejemplo, que la propia lucha de determinados colectivos han hecho obsoletos, ¿no? Por ejemplo, me ocurre el más obvio, el del contenido que tenía o que sostenía cuestiones de género, o sea, sexistas, de violencias y demás, o daba por hecho determinadas cuestiones que ha quedado obsoleto por el contenido, porque finalmente eso, esos contenidos no son los que son actuales hoy, así como en otro tiempo algunas cosas fueron naturales, hoy no lo son, entonces van quedando así, no visibles, en todo caso, obsoletas. Y hay otro que a mí me interesa, que es el tema de las formas de representación, el montaje, la interfaz. Cómo alguien organiza la interfaz para, digamos, la pantalla, el diseño de información, lo que podemos llamar como interfase de conocimiento, para que uno pueda acceder a eso. Nos encontramos o vamos por el link o por el buscador o con una pantalla, con una página, con texto, 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 y entendemos que esto es de otro tiempo, donde efectivamente el texto era el rey de la comunicación, ¿no? Replicando a Gutenberg, al principio las páginas y los contenidos eran textuales. Hay contenidos que van quedando en el camino, como, bueno, uno se da cuenta que la representación no corresponde a hoy por determinada estética, cuestiones de diseño y demás. Eh, y hay, cuando hablo de contenido no me refiero solamente a eh, material textual, me refiero a material audiovisual. Y en ese sentido uno se encuentra con producciones, por ejemplo, ficciones, donde en una novela o en una película, o en un video de una época determinada, eh, por ejemplo, cuando se llama a alguien, se ve el teléfono y hay segundos y segundos de alguien llamando y suena el teléfono. Bueno, hay formas que hay significantes, hay elementos del montaje que nos develan cierta cuestión temporal de producción, cierta audiencia, cierto contexto de aplicación, cierto sistema cultural que de pronto ahora ha cambiado. Bueno, entonces digo, eh, también en este marco podríamos adelantar alguna reflexión vinculada con las copias. En el contexto digital, ¿hay copia? ¿Hay un original y una copia? ¿O son todos originales? Bueno, hay mucha de la información que existe en Internet que es redundante, que es la misma información puesta en distintos lugares. Bueno, ¿no? Digamos, entonces hay, digamos, redundancia, así se llama. Y esa redundancia muchas veces tiene algún material que es efectivamente visitado y otro material que no. Bueno, algunos más vigentes y otros más obsoletos, y aceptamos esta dualidad. Eh, y en ese marco también podemos hablar de la reutilización. ¿A qué me refiero con reutilización? Eh, a ver, una posibilidad, así como está el reciclado, una de las posibilidades, bueno, seguimos entonces. Así como en el tema de
los objetos de la basura, está el reciclado. Acá, respecto de la información, se habla de reutilización. Y hay cuestiones como el mashup, como eh, bueno, distintas cuestiones de segmentar, fragmentar, rearmar a partir de lo que existe, eh, y agregarle en todo caso nuevas obras. Esto nos va a conectar después con cuestiones vinculadas con el copyright o el copyleft o de quiénes son cuando uno segmenta y pone y arma una nueva obra a partir de lo que existe, que es algo así como reciclar. ¿Qué pasa con eso? ¿No? ¿Tiene derecho, no tiene derecho? ¿Lo podemos? ¿Internet es libre? Es el mismo contexto legal que el contexto físico? ¿Cómo son las... ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento respecto de cómo se negocia o más o menos conflictivamente entre las reglas de las potencialidades que tiene Internet y las potencialidades o las realidades o los procesos? Por ejemplo, el contexto judicial que se tiene, ¿no? Entonces me parece que todo esto nos vuelve a la cuestión de los derechos, a la cuestión de las reglas y al tema de, bueno, la cultura libre o el software libre, tiene que ver con todo esto también, este, de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, toda esta cuestión eh, nos es relevante por la carrera, ¿no? Por la carrera en la que estamos, en la cual la materia prima justamente es la información. Y la transmisión, la comunicación, la construcción de conocimiento, pero es la información. Pensar en estas cuestiones, pensar en estas reglas, pensar en el devenir de la información en esta sociedad de la información. ¿Qué pasa con la información? ¿Cuál vemos, cuál no vemos? En este momento que estamos todos conectados de alguna manera, o los que podemos estamos conectados, bueno, estamos viendo, entrando, buceando en esa cantidad de información, siempre vemos una capa eh, frecuente. Hay estudios sobre esto que podemos conversar en clase, estudios de cuáles son las referencias, y si la gente busca o si finalmente uno siempre está en una superficie surfeando, ¿no? Bueno, claramente en todo esto, cuando hablamos de información, propiedad, reutilización, o no, también está el tema del poder. ¿Quién tiene poder para, bueno, estar en la capa visible, en la superficie, en el escaparate, en el estante, para que nosotros lo veamos y accedamos, y quién no, quién tiene la posibilidad de pagar una producción determinada y quién no, eh, quién tiene la posibilidad de hacer que determinada aplicación funcione de determinada manera y no de otra y permita determinados productos o no, eh, la obsolescencia de los sistemas operativos, la obsolescencia de los programas que replican, está todo entramado, como diría Castells, son distintas capas de poder que se articulan y que hacen este, que, bueno, que vivamos en este contexto donde la información eh, está, digamos, potencialmente está, eh, pero que no es toda igual y no es plano, efectivamente, como uno puede imaginar, y que no es profundo, lineal, que uno puede recorrer así, como recorrería una biblioteca, sino que tiene otras lógicas distintas, otras lógicas, como decía recién, vinculadas con el poder. Bueno, poder, nosotros nos referimos por ejemplo, con el texto de Castells, ¿no? En la materia. Bueno, nos seguimos viendo entonces. Eh, Espero que les haya resultado interesante y haya podido transmitir la relevancia que tiene en particular para nuestra carrera, para nuestra incumbencia.
Nos seguimos viendo.